Buenas noches, profesor. Mi nombre es Cristian López y con mi compañero Felipe Araya vamos a presentar la comercialización y reciclaje de botellas biodegradables. Acá vamos a empezar con el índice de los diferentes temas que se van a tocar. Ya se puede consultar en cualquier momento. Y vamos a comenzar con la introducción. Ya en el presente proyecto de trabajo investigatorio tiene como objetivo ser un aporte en un mediano a largo plazo cuando más se consciente a las personas en los efectos negativos provocados por la inconsciencia del ser humano y no tener un hábito de hacer las cosas de forma distinta, ya sea porque así se lo inculcaron o porque realmente no le hace sentido ser distinto. Es necesario que se generen más recursos para lograr crear un hábito en las personas, así sea que solo fuese un 50% de la población. Cada cambio que se realice de aquí en adelante, sin duda será importante para la conservación de las especies. Bueno, profesor, aquí un poquito comentando esto, bueno, como dice la imagen, tenemos los 6 colores del reciclaje, empezando igual un poquito, bueno, vamos a tocar el tema más adelante, pero no hay, acá mucho en Calama no se ven estos contenedores. Entonces, ahí va un tema de infraestructura que más adelante también lo vamos a tocar. ¿Ya? Bueno, profesor, hoy en día la contaminación del medio ambiente es un tema importante. ¿Ya? Pero el gobierno no ha hecho énfasis en este problema. Bueno, hoy en día tenemos problemas quizá, por así decirlo, que requieren un foco de atención más importante, ¿ya? Pero no debemos quitarle peso a esto, ¿ya? Porque Chile se generó en alrededor de 19,6 millones de toneladas de residuos sólidos en el año 2020. Y hay el 57% de origen de industrial y el otro 45% básicamente domiciliario. Y solo un 22% se recicló. Estos son todos los residuos, profesor, no hay diferenciación entre, no sé, plástico, botellas, peligrosos o no peligrosos, es un totalizado. Y esto nos da un claro indicio que hay muchos residuos que se pueden reciclar hoy en día. ¿Cuál es nuestra justificación de la investigación? En realidad queremos saber cuánto está dispuesto la gente a aportar para el reciclaje. Ya, nosotros, a diferencia de los países desarrollados, es la misma gente que aporta mucho al tema del reciclaje. Ya guarda, conserva sus botellas o las latas, segrega bien los residuos y eso aporta demasiado a- al tema del reciclaje. Por lo demás, Suiza, un ejemplo, utiliza mucho la materia prima como, o sea, ya haciendo el reciclaje para muchas cosas, para generar energía, para igual generar plástico, que ha llegado incluso al punto de quedarse un poco acotados con los recursos de reciclaje que ellos tienen y han tenido que comprar en otros países. A ese nivel han llegado Suiza. Quizá algún día acá en Chile podamos llegar a eso, ¿ya? ¿Cuáles son los factores clave del éxito y las limitaciones? Bueno, la parte clave, yo creo que la más importante, es la clave de concientizar a los chilenos sobre los beneficios del reciclaje y el cual nos ayuda a todos, ¿cierto? Y conseguir que la empresa adquiera las botellas biodegradables y dar a conocer los beneficios de las botellas biodegradables. Y todo esto es un desafío, ya necesitamos que alguien piense o que quiera hacer esto. Es un poquito más caro, diríamos, hacer un análisis más en profundidad, pero estos serían los puntos claves para conseguir que este proyecto tenga éxito. Las limitaciones. No existe un estudio claro de botellas de plástico desperdiciadas en Chile. Debido a mencionar lo anterior, la preocupación no es mucha. Entonces, por esto, si buscamos información de las botellas de plástico desechadas, no es fácil encontrarla y es muy poca la información. Eso quiere decir que no se ha hecho un estudio muy bueno de lo que implica esto, ya que es un residuo bastante que podemos reciclar muy bien y acá sobra mucho esa especie de basura. Falta de medios de empresas que aporten al reciclaje o produzcan productos menos contaminantes. Si bien existen aportes, no son de base monetaria por la eliminación o reciclaje de residuos. Esto quiere decir que el reciclaje no, en Chile no hay una buena ley que apoye a las empresas que hacen esto. Por ejemplo, Tesla, en este caso, no gana dinero por los autos que fabrica,
sino que a ellos les pagan por el impuesto verde que generan al que sus autos no son contaminantes. Entonces, esto es un punto que los incentiva a ellos a hacer autos, no ganan por eso, pero sí el Estado les paga ya que les ayuda mucho, bueno, dependiendo de qué Estado, le ayuda mucho con respecto a lo del impuesto verde, o sea, ayuda mucho al medio ambiente. Con respecto a nuestra motivación, bueno, es clara. Nos hemos dado cuenta de la gran cantidad de basura en las diferentes ciudades de Chile. Yo creo que la mayoría, usted mismo se ha dado cuenta que no hay una ciudad de Chile que sea limpia. Quizá hay sectores, sí, en Santiago puede ser, acá en partes de Calama, pero no es la normalidad. Ya se caracteriza por ser ciudades muy sucias, con mucha basura. Y no parece un tema relevante para el gobierno como se lo había mencionado anteriormente. Por esto que queremos aportar esta idea de reciclaje y que es clave para el futuro. Y dar un aporte a la sociedad y además para que nuestros hijos y nietos crezcan en un país más limpio y verde. Es como nuestra motivación principal. El objetivo general es disminuir ampliamente las botellas de plástico que se desechan y no son recicladas. Ese objetivo es el general, el que queremos conseguir. En este proyecto es muy ampliable, lo podemos incluso hacerle reciclaje de otras cosas, caucho, nylon, materia orgánica, aceite. Hay mucho donde podemos expandir este proyecto, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos específicos para conseguir esto? Realizar encuestas sobre cuánto se puede llegar a aportar por parte de los chilenos. Ya este es un punto fundamental porque necesitamos hacer el target si la gente está dispuesta a aportar con esto y en base a qué condiciones lo harían. Crear una máquina que sirva de reciclaje que pueda instalarse en diferentes puntos de la ciudad. Sería como una máquina dispensadora que al final echaría nuestras botellas que nosotros compraríamos o fabricaríamos para así nosotros reciclar y darle, no sé, un incentivo, ya sea en un vale o en dinero, ¿ya? Y que las personas que puedan dejar estas botellas, cualquiera sea, tanto de nuestra marca como de otras, pueda generar un incentivo a ello a llevar ese plástico y poder ayudarnos nosotros a reciclar. En Alemania se suele hacer esto y funciona bastante bien. Ya no se paga un dinero, se paga un vale, ayuda a la gente a comer, ganar y ganar. ¿Ya? Y además que descontamina el ambiente y disminuye considerablemente la basura. Conseguir que empresas de venta de líquidos, cualquiera sea, adquiera la botella de plástico biodegradable. Bueno, en este caso nosotros vamos a modelar una botella, pero la tenemos que vender y que puedan adquirirla y que vean el beneficio de esto y después desechar y así no vamos a generar más basura. Hay un tema importante ahí, ¿ya? Dar a conocer la marca y los beneficios de las botellas biodegradables. Como siempre, es muy importante conocer la marca de la botella y los beneficios de las botellas biodegradables. Ya tienen muchos beneficios, pero ahí vamos a tocar un poquito ese tema cuando lleguemos a las ventajas y desventajas. Bueno, en este caso nosotros determinamos que teníamos que hacer dos tipos de estudios. Se van a realizar los siguientes tipos de estudios. Uno, vamos a hacer el estudio exploratorio. El motivo por el que vamos a hacer este estudio es que no se cuenta con toda información necesaria o precisa para poder llevar a cabo el proyecto. Vamos a tener que hacerlo. La verdad es que no hay muy poca información. Sobre todo, nosotros estamos tocando un punto muy detallado que son las botellas. Y en sí no hay un estudio muy acertado o demasiado específico de esto, así que lo vamos a tener que hacer. Y estudios analíticos, debemos analizar al chileno para poder conseguir el objetivo deseado. Recordemos que la parte fundamental es la gente, ¿ya? Sin la gente, la verdad, podríamos generar la mejor botella, eh, la mejor máquina dispensadora, pero no va a funcionar si la gente no rema para el mismo lado de nuestro proyecto. Y eh, vamos a estudiar un poquito lo que es la hipótesis, la variable independiente y dependiente. Ya primero en la hipótesis, bueno, ya viene conversado de antes, las personas son los principales responsables de contaminar el medio ambiente, por motivos los cuales se pueden evitar, sin embargo, por desconocimiento, falta de recursos, falta de infraestructura u otros, no se logran los objetivos deseados. Esto solo implica que las personas son los máximos responsables para solucionar este problema. Esto lo que quiere decir, profe, es que básicamente
Nosotros somos los máximos responsables, pero también de diferentes partes. La gente puede tener muchas ganas de reciclar y todo, y podemos aportar, pero contenedores no hay en la ciudad, hay muy poquitos, no existe máquina, no hay motivación. Le preguntamos a ciertas personas, la verdad es que no tienen idea cómo reciclar o comercializar los plásticos, y la verdad que la gente sigue viéndolo como basura. Entonces eso se desecha y claro, lo botan ahí, obviamente no lo segregan y va a un vertedero. Y así se sigue desechando, porque a la gente la verdad que no se le ha inculcado esto. Ya, la variable independiente es poca o nula conciencia sobre la contaminación del medio ambiente o reciclaje. Bueno, ya lo sabemos, no hay conciencia prácticamente ninguna. Es un tema nuevo en nuestro país porque no ha tapado otros problemas más grandes, pero se puede trabajar. Creo que va en el mundo de la empresa, el sector privado que podría aprovechar bastante estos puntos para poder aportar. Y obviamente la variable de esto lo que provoca es que grandes cantidades de basura se acumulan. Ya, esto es obvio, estamos ahí. Esto es un aporte, igual no es tan grande, pero de algo se empieza. Como le digo, hay algo muy expandible este proyecto. Y para esto, bueno, vamos a la población, muestra y análisis de datos que vamos a hacer nosotros. La población, el grupo designado para esto serán los chilenos. Obviamente, ahí le vamos a comentar cuántos son, que obviamente la muestra será con 20 personas del país. Esto después podrá ser escalable a la cantidad de personas requeridas. Obviamente, para este proyecto lo vamos a hacer con 20 personas. Idealmente serían un poquito más, pero creo que con 20 personas podríamos darnos una idea más o menos de lo que se podría llegar a hacer y cómo se comportaría la gente. ¿Y cómo vamos a hacer el análisis de datos? Bueno, primero vamos a hacer la recolección de datos en base a una encuesta FOR y posteriormente será plasmada en estadística para poder tomar decisiones en base al producto. Eso, profesor. Gracias. Buenas noches, profesor. Con mi compañero Cristian hemos elaborado el proyecto de comercialización y reciclaje de botellas biodegradables. Continuando con el tema, ¿cierto? Dentro del marco referencial, en Chile se produce 19,6 millones de toneladas de residuos sólidos, los cuales son solo el 22% de estos reciclados. Es claro que la conciencia de los chilenos no está precisamente en el reciclaje, pero está en una situación muy mejorable. En Suiza, el reciclaje se ha vuelto parte fundamental del diario vivir para sus habitantes, ya que en Suiza no solo se utilizan los residuos para realizar reciclaje, sino también se los utiliza para generar energía. Esto ha llevado a Suiza a comprar residuos para ser utilizados en procesos anteriormente mencionados. En Chile incluso el incentivo al reciclaje no es el mejor, debido a que no existen políticas suficientes que apoyen monetariamente a empresas que se dediquen a este rubro. Solo existe una ley llamada REP, que sirve de reguladora. Se emitió en el 2016, pero es solo para las empresas que obliga a recuperar sus residuos cuando emiten más de 6 tipos. Cabe mencionar que además en Chile hay muy pocas empresas que tienen como materia prima lo que se adquiere del reciclaje, por lo que su demanda llega a ser baja. Reciclaje y su efecto. ¿Qué es el reciclaje? La recolección y procesamiento de los desechos de papel, cartón, vidrio o plástico. Supone crear nuevos productos basados en estos mismos materiales. Una nueva oportunidad para la Tierra a la que se puede proteger si se entienden los beneficios del reciclaje. La manera correcta de separar los residuos y restos que se enfrenta a esta actividad en los próximos años. ¿Qué efecto producen los desechos plásticos en nuestro medio ambiente? La contaminación por plástico se ha convertido en uno de los retos medioambientales más acuciantes de nuestro tiempo. La producción e incineración de plástico contribuye en gran medida al cambio climático. Los residuos plásticos también ahogan nuestras vías fluviales, contaminan nuestros océanos y matan la vida silvestre. Y se infiltran en nuestra cadena alimentaria. Si la tendencia actual continúa, en 2050 habrá unos 12.000 millones de toneladas de residuos plásticos en nuestro vertedero, contaminando el medio ambiente, el equivalente a casi 80 millones de ballenas azules. Ya, como se aprecia acá en la imagen, podemos ver 4 tipos de reciclaje, ¿cierto? Tenemos más, pero los esenciales son el papel, ¿cierto? El vidrio, los materiales orgánicos y el plástico como tal, ¿cierto?
Dentro del plástico, lo que vamos a destacar nosotros va a ser la botella como tal, para generar eh, un proyecto de venta de botellas de plástico y después de la misma, ¿no? La fabricación de una botella de plástico y una botella biodegradable. ¿Cómo se fabrica una botella de plástico y qué efecto produce? Las botellas de plástico se fabrican, entre otros materiales, con petróleo, ¿cierto? Una gran cantidad de agua, más las que luego tendrán que ingresar en ellas, ¿cierto? Se usan y si no se tiran al correspondiente contenedor amarillo, perduran en el medio ambiente durante siglos, pues tardan gran cantidad de tiempo en degradarse y mientras tanto contaminan, ¿ya? Un dato relevante de esto es que como mínimo vamos a tener una botella de plástico normal, ¿cierto? Que derivada del petróleo, acompañándonos durante 200 años, dependiendo del medio donde se encuentre. Ya, y en cambio un material biodegradable o un envase biodegradable se producen utilizando biopolímeros, que son moléculas que a menudo se encuentran en los organismos vivos, como la celulosa, las proteínas. Esto significa que pueden consumirse de forma segura, degradarse rápidamente y a menudo crearse a partir de productos de desechos de plantas. Las ventajas y las desventajas de los envases biodegradables. Las ventajas sería que la eficiencia energética en su fabricación están fabricados con materiales renovables, no son tóxicos en ambientes naturales ni para el consumo, son fáciles de desechar, nos ayuda a disminuir las emisiones de CO2, ya que no dependen del petróleo, y las desventajas son que se puede requerir más material vegetal para sintetizar los biopolímeros. Falta mucha optimización en el proceso de fabricación de los biopolímeros, falta infraestructura para cubrir la necesidad nacional y mundial, se requiere fábrica de compostaje. La fabricación de nuevas plantas de reciclaje es un proceso costoso y contaminante. Tenemos una tabla de residuos que genera, ¿cierto? Desde el 2015 al 2019. Ya tenemos los residuos peligrosos industriales, residuos no peligrosos municipales, residuos de lodo de piedra, residuos peligrosos como tal. ¿Ya? Y también tenemos por otro lado el tema del residuo sanitario, los vertederos, relleno de seguridad, depósitos de ceniza, basural y otros tipos de residuos. Ya, si bien vemos el residuo sanitario, el que más toneladas tiene durante los años, pero los vertederos no se alejan mucho de esto, no se alejan mucho tampoco del residuo. Ya, la idea es que a lo mejor todo bajar un poco la cantidad de toneladas que estamos generando en vertedero y aportarla en reciclaje. Generamos una encuesta FON, ¿cierto? Las preguntas del cuestionario serían: ¿estaría dispuesto a aportar al reciclaje? Sí, con algún incentivo. Sí, generamos una encuesta FON, ¿cierto? Las preguntas del cuestionario FON sería: ¿estaría dispuesto a aportar al reciclaje? Sí, con ningún incentivo. Sí, con algún incentivo. O no, básicamente. Se les pregunta también: ¿sabe qué son las botellas biodegradables? Sí o no. ¿Qué tan de acuerdo está con la idea de tener máquinas de reciclaje distribuidas en la ciudad donde puede usted insertar botellas de plástico y recibir vale de dinero a cambio por las botellas recicladas? De acuerdo. Mm, muy de acuerdo, ni en desacuerdo, muy en desacuerdo. ¿Estaría dispuesto a pagar un valor más elevado por un producto si esto implica un cuidado del medio ambiente? Sí, siempre que no sea excesivo. Sí, independiente del valor o no. Em, Intentando a lo mejor crear conciencia, ¿cierto? Eh, en nuestros seres, ¿cierto? Como habitantes de este planeta, necesitamos de un incentivo que forme parte de esto. Nos cuesta mucho como seres humanos hacer las cosas porque sí. Si queremos crear un hábito, es parte de esto, incentivar a las personas
con algún vale que a lo mejor sería generar algún convenio con algún supermercado, cadena de supermercados, ¿cierto? Cadenas de bencinera. Hay que buscar la forma de tratar de llegar a las personas y que en adelante a lo mejor se les va a generar un hábito sabiendo de que le está haciendo un bien a un planeta y también va a recibir algo a cambio por hacer el bien. Eso, profesor. Espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad con el tema de la comercialización y reciclaje de botellas biodegradables. Muchas gracias, profesor.